La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a compartir justamente todos estos temas que estamos dialogando, Carlos, con el doctor Herbert Cuba García, ¿no? Porque, como comentabas tú al inicio, ¿no? Tenemos una agenda a veces determinada, pero el día a día nos gana. Y qué mejor de compartir este análisis de coyuntura y para luego pasar al tema en salud con el doctor Herbert Cuba García, a quien le damos la bienvenida por su participación semanal a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable. Saludo a través suyo a todos los peruanos. Qué gusto de saludarlo. Seguramente estaba usted escuchando parte de la conversación, pero en realidad es una agenda bastante amplia, pero que nos invita siempre a reflexionar. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo está mirando usted el desarrollo de los últimos acontecimientos, ¿no? Bueno, creo que esta semana ha sido sumamente importante. Se ha dado una serie de actos que han vuelto a bosquejar la política nacional. En este asunto lo más gravitante ha sido la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que también inicia, hace un golpe muy duro a lo que se denomina como la República Caviar, que empezó en el año 2001 con el ascenso del expresidente Paniagua hasta la culminación del mandato del presidente Sagasti. Todo este periodo histórico fue conducido bajo algún principio de moralidad restablecido, lo que le llamaron la superioridad moral, y por otro lado, en la utilización muy organizada de los medios de comunicación, la Fiscalía y el Poder Judicial para, del punto de vista cada día más político, de tal manera que muchos hablaron inclusive de la politización de la justicia. Esto tenía como gran conductor de todo este proceso de politización de la política, de la justicia, estaba amparado de alguna manera en el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, desde el periodo del expresidente Vizcarra, se intentó hacer el cambio del tribunal. Como ustedes saben, inclusive el motivo del cierre del Congreso el 30 de septiembre del año 2019, se debió fundamentalmente a la elección del Tribunal Constitucional. Un tribunal que tenía a sus miembros con mandato vencido de casi 3 años. En ese sentido, es un tema muy importante, si uno lo ve en el contexto, y como es evidente, también hace honor a la palabra que había señalado el secretario general de Perú Libre, en el sentido que en determinadas actividades, para enfrentar esta República Caviar, podía existir inclusive el fujicerronismo, palabra que acuñó él mismo, el fujicerronismo, para tratar de cambiar la situación de cosas en el país. Y creo que esa primera fase se ha cumplido en un proceso de calificación de currículums muy escrupuloso, porque, como todos sabemos, el puntaje de la meritocracia ha sido enorme, muy poca la discrecionalidad para las relaciones subjetivas y más el acuerdo político, porque dentro de esta comisión de elección de miembros del Tribunal Constitucional había representantes de cada uno de los partidos políticos. En consecuencia, en el Pleno se ha dado la votación tal como se había acordado en comisión. Por lo tanto, creo que se ha seguido
escrupulosamente el proceso, que es evidente que iba a haber un grupo minoritario que iba a rechazar, que está muy conveniente con la situación como se encuentra el país, y es lo que ha ocurrido, y es probable que también quieran acusar de desconocer esta elección, pero esto ya será materia política y hacia el futuro. Pero ya desde el punto de vista legal, al margen de cualquier interpretación, las decisiones se han tomado, y yo creo que esa ha sido una excelente medida que ha hecho el Congreso de la República, porque tenía que de una vez designarse ese tribunal. Ahora, Y el doctor, segundo aspecto, sí, dígame. justamente en ese punto, antes que usted pase a otro tema, hay información de hace unos días que hemos estado viendo, que ya se han presentado algunas quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por acusando de la falta de transparencia, de que no había el cabildeo suficiente, el debate para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Parece que para ciertos sectores, ciertos grupos, ahora estas organizaciones supranacionales ya son un refugio cotidiano, ¿no? Todo lo quieren llevar allá, cuando evidentemente no tienen la suficiente capacidad, ¿no? Para poder imponer ciertos criterios que serían de su agrado. Eso es precisamente la característica de la República Caviar. Con minorías gobiernan, y para eso necesitan tener estos elementos que usted ha señalado, que es la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, en los organismos internacionales también, personas que en los diversos gobiernos que se han sucedido en los últimos 20 años, han colocado en puestos claves, de tal manera que tienen ellos los elementos suficientes, tanto a nivel local como internacional, para hacer lo que se llama la politización de la justicia. Y creo, el Perú, uno de los pocos países en el mundo que tuvo a un ex candidato presidencial, lo puedes haber tenido detenido casi 26 meses, y pasan los años y no tienen hasta la fecha de denuncia. O tienes también otros políticos de diverso nivel, o a un periodista, o la simple queja, inmediatamente eso se procesa en el Poder Judicial y no dictan sentencias. Yo creo que todo ese proceso que se ha llamado de la politización de la justicia es lo que esta semana ha tenido un duro revés con esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que además ha sido ampliamente difundido en la prensa. Los currículos están colgados en el portal del Congreso mucho tiempo, ha participado la sociedad civil. Lo que sucede es que ha participado, pero no han impuesto, como era de costumbre, y ha habido debate en comisión, y es el lugar a donde se hacen los grandes debates en el Congreso de la República, y como todos sabemos, cuando se llega al Pleno, los debates dependerán de la situación política que se hacen con todas las leyes, y eso sí es el procedimiento. Lo que se ha querido hacer en el Congreso de la República es que han querido, de alguna manera, impedir que este proceso se lleve a cabo, y de repente inclusive obtener alguna medida cautelar desde el extranjero. Por eso que creo que ha sido muy oportuna también que de una vez los miembros del Tribunal Constitucional hayan juramentado el día de ayer, porque eso es lo que corresponde, en vista de que los magistrados anteriores ya tenían el plazo vencido de más de 3 años. En consecuencia, creo que todas estas medidas que se han tomado tienen una única finalidad: de impedir que persista esta forma de hacer política que hemos tenido en los últimos 20 años. Ahora, y entrando, por ejemplo, a un terreno donde usted siempre ha estado teniendo un curso de acción en temas de opinión bastante amplio, incluso ha escrito un libro en plena pandemia para hacer estos enfoques. Estas instituciones, como el Tribunal Constitucional y todo,
Entonces, también tienen que ver en la medida de los diferentes procesos que se viven y que se han ido demandando de transparencia, por ejemplo, en un sector tan clave como puede ser el sector salud. Las políticas que no están claras, que usted siempre ha señalado. A veces, cuando un ciudadano o una determinada institución que justamente no tiene, como usted dice, esas herramientas para tratar de imponer, va a pedir cierta transparencia, ciertos aspectos, ¿no?, que tengan que ver con el manejo del sector, como es el tema de salud, y sobre todo a partir de estos temas de la pandemia. Entonces no tiene la garantía de ser escuchado. Todo simple y llanamente queda en una opinión por ahí en alguna red social, pero no tienen esa llegada distinta para poder abrir, ¿no?, ese espacio para que se pueda discutir, se pueda debatir y eventualmente corregir rumbos equivocados, como usted tantas veces ha señalado. En ese aspecto, por ejemplo, ¿cómo andamos en este momento? Hemos bajado un poco, creo que la guardia respecto a este tema de la salud, pero algo de lo que se ha comentado, algo de la experiencia vivida en la pandemia, ¿lo vemos reflejados ahora en mejoría en respecto al tema de la salud? Mire, le voy a explicar algunos temas que creo que son relevantes para la generalidad del país. Mire, es recién el año 2017, cuando apenas ingresó el expresidente Vizcarra, que el gobierno promulgó el decreto supremo 044-2017 PCM, con el que se inicia en modo oficial la creación de las políticas públicas en el Perú. Parece increíble que durante todo este periodo, desde el año 2001 para adelante, el Perú se haya manejado sin políticas públicas. Eran todas estas políticas de alguna manera informales o hechas cada uno a su manera o según los altos funcionarios que estaban en los cargos. Pero a partir de este año 2017 se comenzó a trabajar con el CEPLAN, con la PCM, con los gabinetes asesores de cada uno de los ministerios para tratar de crear políticas públicas. Y así es lo que ha ocurrido en educación, en salud y en todos los demás. Sin embargo, vino la pandemia, el año 2020, y este proceso ha quedado trunco. Con lo que quiero decirle entonces, que ese proceso recién debe iniciarse con este gobierno. Sin embargo, como usted comprenderá, las políticas públicas tienen que partir de algo más alto, que es la política nacional, que es la política general de gobierno, que se ha promulgado recién cuando estuvo la ex congresista y premier Mirta Vázquez en el cargo, que dio una norma para eso. Pero eso todavía está en proceso de ejecución. Si esto es importante para la salud, más aún lo es para la educación. Y ahí tiene que haber una redefinición de las instituciones que están en cada uno de los sectores. En el caso del sector salud, por ejemplo, mucha gente dice, señores, pero ¿por qué no avanzamos en la información, en la interoperatividad de las instituciones, en la historia clínica electrónica, en la receta electrónica, en esos aspectos que son cruciales para el progreso de la medicina en el país? Bueno, la respuesta es muy simple. Del presupuesto que se le ha asignado para esto, el sector salud en el año 2021, que eran más de 150 millones de soles, solo se había ejecutado el 1%. Y este año, que tiene una menor cantidad de dinero, tampoco se ejecuta. Porque para lograr ese objetivo necesitas articular una política pública que permita seguir con el gobierno digital que tenemos en el país y ver cómo se conduce. Y así como hablamos del sector salud, podríamos también referirnos al sector educación, al sector justicia y a todos los demás sectores que hay en el país. Por lo tanto, entonces, la explicación que usted me da es que
este gobierno ni siquiera ha empezado ese proceso, porque tiene tantas contradicciones políticas en su seno que no puede decidir cuáles serían estos lineamientos generales que podrían conducir estas políticas públicas. Ahora, Y se doctor, están arranchando los ministerios, ¿no? Claro, lo que sí es cierto, que esta elección del Tribunal Constitucional, que es una que va a defender la constitución política y sobre todo los derechos humanos de todos los ciudadanos del país, va a tener una gran expectativa por la orientación estratégica que esto va a generar, ¿no?, en cada una de las políticas públicas del país. ahora, doctor, usted ha puesto bastante énfasis en el tema de políticas públicas y ha mencionado que tanto el sector salud como el sector educación. Permítame tocarle precisamente en el sector educación un tema que no puede pasar desapercibido, ¿no? Y que tiene que ver justamente con lo que tanto se ha cuestionado, ¿no? Las universidades que tienen licenciamiento, las que mejor se acogen al profesionalismo, las que mejor tienen un manejo académico, y esto tiene que ver directamente con la tesis del presidente de la República, ¿no? Esta semana hemos visto cómo el señor César Acuña, ¿no?, en una conferencia conjuntamente con la señora Beatriz Merino, que es la presidenta de la Universidad César Vallejo, y el secretario general de la universidad, justificando la tesis del presidente. Pero usted tiene formación académica en el Perú y en el extranjero. ¿Se puede negar a la opinión pública que tenga acceso a la tesis del presidente para tener una idea cabal, ciertamente, si eso cuenta con los estándares, ha pasado los filtros, ha pasado todos los requerimientos que se quiere para una tesis de grado? Mire, ahí hay varios aspectos que vamos a mirar de frente. En primer lugar, lo que usted señala, al ser un personaje público, esa tesis debería ser pública. No se puede de ninguna manera ir a reclamar un tema de intimidad o de derecho de las personas cuando el personaje que de quien se trata es un personaje público. Esa tesis, en todo caso, es un documento de interés público y en consecuencia no es buena la señal que ha dado la universidad en que esa tesis no se publique. Es más, ya se conoce la tesis y la señora Beatriz Merino ha señalado claramente que esta tesis estaba colgada en el repositorio y que estaba abierta al público. Por eso es que esta conferencia en prensa ha sido en este tema un retroceso para la universidad. Pero no solamente es el tema que va ligado al tema de las tesis, sino tiene que ver con otros aspectos más ligados a la educación universitaria, que tiene sobre todo ligados a la autonomía universitaria. Y esto hay que reconocer que a partir de la creación de la SUNEDU, que hubo en el país, estos aspectos de la autonomía, sobre todo para las universidades estatales, fue sumamente violada, y por eso es que ha habido quejas de diversas universidades públicas, sobre todo en función a la autonomía. Pero eso no ocurría con las universidades privadas. Las universidades privadas estaban totalmente sueltas y esto es lo que tenemos nosotros ahora que discutir y conversar para cómo hacer para que sobre la base de la autonomía universitaria podamos mejorar no solamente la calidad educativa de proceso, que es lo que todo el mundo dice, sino la calidad educativa de resultado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un ciudadano que viene de cualquier país del mundo, dice que es médico, da un examen nacional de medicina en los Estados Unidos, aprueba el examen y automáticamente ejerce la profesión en el país, y al país no le interesa si su universidad tenía piso, tenía techo, tenía luz, no tenía luz. Lo que le interesa es la calidad de estudiante y de su formación que ha tenido, que se demuestra en un examen nacional de medicina. Eso ocurre también en el Perú. Hay lo que se llama el ENAM, que es el examen nacional de medicina, donde los estudiantes que terminan la facultad de medicina dan exámenes y al final aprueban el examen y pueden ejercer en el país. Ahí viene el problema, exactamente ahí viene el problema, que en el Perú se da el examen y las universidades que participan dicen, sí, pero das el examen, pero si no apruebas el examen igual ejerces. Y eso es un dato
que hay que corregir, que es evidente que nadie da un examen por amor al arte o por el deporte, uno da un examen para aprobarlo. Sin embargo, la ley dice que hay que dar el examen, pero la ley no señaló con precisión, hay que dar el examen y aprobarlo para ejercer. Parece una redundancia poder dar examen y aprobar. Sin embargo, los abogados, los litigantes, las universidades interpretan que hay que dar el examen y la ley debe decir también aprobado. Y eso hay que corregir. Pero ese sistema de calidad es mucho más efectivo, ¿no?, que señalar simplemente que la universidad tenga una serie de requisitos para que funcione. El caso en medicina es clarísimo. Las universidades que siempre salen en los primeros puestos son las universidades que ya conocemos de prestigio, y las universidades que salen últimos en el ranking de examen de medicina son las que siempre se hablan como las que son las más cuestionadas. En este caso, por ejemplo, concreto, la Universidad César Vallejo ocupa casi el último lugar en el ranking de universidades que dieron este examen. En consecuencia, estos temas son los que tienen que evaluarse para que, sobre la base de la autonomía universitaria que se tiene, se busquen nuevos criterios de calidad que deben ir acompañados, como lo hacen otros países, quizá en la calidad de ofrecer buenos resultados, más que en el proceso en que se enfocaba la SUNEDO actual, y que ese proceso le sirvió también, igual que en el Poder Judicial, para politizar la justicia, también para politizar la educación, porque hay una serie de cuestionamientos, algunas explicaciones que se han tenido en la SUNEDO sobre la malla curricular y otros aspectos. Por eso es que ahora creo que es muy importante, a raíz de estos cambios que ha habido en el Tribunal Constitucional, que se vean nuevos enfoques en el sistema educativo, nuevos enfoques en los derechos a la salud, nuevos enfoques para tratar de resolver de mejor manera esta situación nuestra. Bien, doctor, yo le quiero agradecer, siempre quedan temas en el tintero, ¿no? Sí. No sé, Yo quería, sí, ¿cómo no no? sé si Sí. decirle alguna palabra. Yo he escrito esta semana un artículo sobre salud que me ha preocupado muchísimo, porque las emergencias de salud están en un estado muy deplorable, y quiero expresarle a usted el sentimiento de pesar que tengo, porque he mirado la emergencia del Hospital Rebagliati, por ejemplo, donde los ancianitos están sentados en sillas, como si fueran jóvenes, en una sala de espera, como si estuvieran esperando en una empresa bancaria, o un consultorio externo de un hospital, o un centro de salud, y no en una emergencia. No tenían una camilla para que poder recostar a las personas, menos una silla para que el familiar se siente al lado de su familiar. Enorme cantidad de vigilantes, la puerta de ingreso es inexpugnable, tremendas paredes con barrotes de fierro y vigilantes por doquier, enorme cantidad de vigilantes, y médicos que entran al turno y que tienen más de 40 pacientes ya en espera del turno anterior, y es evidente que ese maltrato no se lo merece ningún ciudadano del país. También ocurre eso en una situación en que parece que se trastocan los valores. Se da mucho mayor énfasis en invertir en más personal de vigilantes para custodiar a la institución o a los funcionarios, que contratar más a médicos y profesionales que resuelvan el problema de la salud. Creo que aquí la misión de la institución se ha distorsionado, y creo que este tema de la emergencia de esta institución es clave, porque la población, cuando acude a una emergencia, no va por gusto. Aunque, claro, algunos funcionarios, en algunas preguntas que le hice, me decían, no, en modo peyorativo, la gente va a la emergencia hasta por un gas. Y esto, lamentablemente, me lo han dicho en mi cara. Y yo decía, pero increíble que piense así un funcionario de alto nivel que debería regentar las emergencias de salud, ¿no? Todos sabemos que salud tiene una demanda insatisfecha, hay una brecha enorme de pacientes que no logran tener una atención adecuada, porque
faltan recursos para mejorar su asistencia, pero el Congreso de la República les ha dado leyes. Por ejemplo, les ha dado la ley para que los médicos especialistas voluntariamente, si desean, puedan trabajar hasta los 75 años. ¿Para qué? Para que hayan especialistas que atienden a los pacientes. Luego les permitió también que el doble empleo en situación de emergencia. Si necesitaban médicos, para que contraten. Sin embargo, nada. Luego se dio autorización para que amplíen las plazas para médicos residentes, es decir, para que hagan la especialidad, con la finalidad de que el salud pueda mejorar la oferta de médicos especialistas para atender a la gente. Sin embargo, tienes una proporción como de 40 funcionarios y vigilantes en la emergencia frente a un médico. Entonces es increíble que estén 40 personas mirando que el médico se apure con la atención porque tiene cola y todos piensen que así van a resolver el problema de la salud. Y por último, cuando el paciente ya mortificado porque está sentado en una silla con su emergencia, que no se siente bien, firme su alta voluntaria y se va. O sea, la alta voluntaria sale como para decir: señor, usted exonéranos de responsabilidad de la institución, firme usted aquí que usted exonera, que no lo va a acusar a nadie, y usted se va a morir a su casa. Yo creo que eso, que he constatado, ¿no? Yo creo que eso tiene que pasar, tiene que resolverse. Y desde aquí, hoy, el día de hoy, quiero expresar esa enorme insatisfacción y que espero que el gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, de quien depende Salud, que es adscrito a esa institución, deba resolver estos problemas en el más breve plazo. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, hemos tomado conocimiento de este tema que usted en la parte final nos ha explicado y vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Yo le agradezco la amabilidad, como siempre, como cada fin de semana, de compartir con RCR y La Semana. Muy amable, como siempre. Muy gentil. Un abrazo una vez más. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.